Creo que para poder estudiar adecuadamente el tema de la cuaresma hay que hacer una división triple y luego entonces ver las aplicaciones finales. Primero el concepto, definir lo que es cuaresma, Sí. ver su evolución o desarrollo histórico, por último sus implicaciones y al final entonces contemplar las aplicaciones que se pueden dar al tema. Pues comencemos por el principio. ¿Qué sería la cuaresma? Bueno, el concepto de cuaresma viene del latín cuadragésimos, que quiere decir 40. Y dentro de la concepción de la iglesia primitiva, en este caso, la idea de 40 está muy enraizada en el concepto bíblico, puesto que el número 40 es un número muy especial en la numerología del Antiguo Testamento. Hablamos de los 40 días que duró el diluvio, los 40 años que duró el pueblo de Israel en el desierto, los 400 años de cautiverio, los 400 años de silencio y sobre todo los 40 días que Jesús duró en el desierto ayunando. Es precisamente en ese último punto al que se refiere la cuaresma, porque la cuaresma trata de celebrar, o no de celebrar, más bien conmemorar los 40 años, los 40 días que Jesús duró en el desierto ayunando antes de iniciar su ministerio. Entonces, cuando hablamos de cuaresma es 40 días. 40 días. Que se cuentan Antes se toman como referente la Pascua. Ajá. La Pascua judía que se celebraba en el mes de Nisan. El mes de Nisan caía en lo que sería el 15 de marzo y el 15 de abril. En ese punto, entre esos 2 meses, siempre variando de acuerdo al tipo de calendario que se utilice o a la posición del sol o a la luna llena, en este caso en el hemisferio norte, entonces se podría caer a finales de abril o a principios de abril y finales de marzo. De ahí que siempre la Semana Santa, que es la semana principal dentro del concepto de cuaresma, cae generalmente a finales de marzo o a principios de abril. Nunca a finales de abril, pero sí siempre a principios de abril, porque el mes de Nisan quedaba precisamente en ese tiempo, entre el 15 de marzo, la última quincena de marzo y la primera quincena de abril. O sea, cuando tratamos de situarnos en la historia, con relación a estas prácticas de celebración de abstinencias y todo eso, ¿dónde llegamos específicamente? Mira, en realidad la cuaresma como tal ya se ha venido celebrando desde el siglo II. Creo que fue en una ocasión, un programa anterior, cuando hablamos de la Navidad, que aclaramos que los cristianos primitivos no conmemoraban el nacimiento de Cristo, sino su muerte. Entonces, precisamente, la muerte de Cristo, que es lo que se conmemora debido a que Jesús murió en Pascua, de ahí que se haga pernoctar la unión entre la cuaresma en el sentido de los 40 días que Jesús duró en el desierto como preparación para su ministerio, pero también se incluye la última semana, la semana de la pasión, en la cual Jesús finalizó el ministerio. Entonces prácticamente la cuaresma trata de abarcar todo el tiempo del ministerio de Cristo, desde que inició, cuando fue tentado por el diablo, hasta que lo finalizó, cuando fue clavado a la cruz. En ese punto, los cristianos desde el siglo II, y se tiene literatura que habla de que ellos conmemoraban este tipo de festividades precisamente en la cercanía de Pascua, y lo hacían con ayunos. De ahí la idea de no comer carne directamente, porque ellos ayunaban, y el concepto de ceniza, del miércoles de ceniza, que es donde inicia la cuaresma con el miércoles de ceniza, viene de una práctica que se hacía en el siglo II, de cuando se acercaban los días donde se conmemoraba la muerte de Cristo, los cristianos ayunaban y se colocaban ceniza en sus cabellos como un acto simbólico de duelo. ¿Y como ser partícipe de sus padecimientos? Sí, más o menos. Ahora bien, ya en el siglo III y en el siglo IV, principalmente en el siglo IV, en el año 325, es cuando por primera vez se oficializa el concepto como un aspecto litúrgico de la iglesia, porque antes del siglo II se celebraba esporádicamente y no lo celebraba toda la iglesia, solo los cristianos de Oriente, principalmente los cristianos de Grecia, eran los que celebraban este tipo de actividades, pero los cristianos de Jerusalén, por ejemplo, no lo hacían. Se hizo universal, principalmente en la iglesia romana, a partir del año 385. Y es en el 385 donde se instituye por primera vez la idea del 40. Okay. Y el concepto de cuaresma surge ahí. O sea, la cuaresma está envuelta en este tiempo de abstinencia. ¿Cómo encontrar una aplicación práctica a todas estas prácticas? Bueno, prácticamente lo que se enfoca o lo que se trata de enseñar es que nosotros debemos estar pendientes como cristianos del sacrificio de Jesús.
El sacrificio de Jesús, número uno, al hacerse hombre. Hombre que puede ser tentado, de ahí la idea de los 40 días de su tentación en el desierto, pero también un hombre que puede ser ejecutado y que puede morir y que se hace matable. Y todo para salvar al ser humano. De ahí que lo que se ha ideado prácticamente con el concepto de ayuno en la Cuaresma es que las personas tengan un momento de reflexión, donde puedan pensar directamente en el sacrificio de Jesús. Y el ayuno generalmente no tiene que ver con comida, porque también hay aspectos en los que se destacaba la idea de un ayuno de voluntades, de un ayuno de entrega, de un ayuno en las relaciones como las mantengo, de un ayuno de sentimientos y de emociones. Como dice la palabra, absteneos de toda clase de mal, que sí sería una aplicación. Y que también se convierte en un tiempo de compartir, porque se tomaba la idea del ayuno en términos de Isaías. No es el verdadero ayuno que compartas tu pan con el hambriento. De ahí que la Cuaresma se convierte, al igual que en Navidad, en un momento en el que las familias se reúnen para recordar la muerte de Cristo y en el que los vecinos se reúnen para también participar de este tipo de actividades. Muy bien, gracias Néstor. Hay una nota interesante que hay que destacar antes de todo, y es que hay una Cuaresma que se celebra en septiembre. Ok, pero podemos hablar de eso la próxima semana, ¿te Pero parece? claro que sí, eso sería el enganche para la próxima. Señores, qué bueno que ustedes han permanecido con nosotros hasta ahora. Nosotros les prometemos un programa tan interesante.